Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa en el Dragonario, bueno, en el canal de Draco el Dracul. Soy su servidor Draco el Dracul. En este programa hablaremos acerca. Perdonen, perdonen, creí que ya lo había silenciado. Disculpen, errores técnicos. Como decía, en este programa vamos a hablar acerca de la marihuana y su situación y legalización. Bueno, voy a empezar. ¿Qué es la marihuana? Es una planta que durante, diría, milenios se ha utilizado con fines recreacionales, medicinales, también textiles, industriales y de papel, que durante el tiempo pre-criminalización y prohibición generaban muy buenos resultados, muy, que era de muy buen provecho para el ser humano, de mucha utilidad y que lo es y que lo puede volver a hacer. Antes de continuar, permítanme saludar a los invitados que tengo el día de hoy. Disculpen si les decíamos que iban a estar más personas, pero no se pudieron conectar o no estaban en el momento en que empezamos a conectarnos. De inicio está Shanokwa, es pedagogo y psicólogo. Preséntate, mi estimado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, compañeros, Juan, Draco, a todos los que nos escuchan y a todos los que nos van a escuchar. Para mí es un honor estar con ustedes y que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Solamente soy pedagogo. Ya todo lo demás irá con el tiempo. Quedemos con solamente pedagogo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y aquí vamos a estar participando. Saludos a todos. Ok, disculpa. También el día de hoy está, como ha estado siempre, Juan Zabaleta, artista conceptual underground, intérprete, vive en Canadá y también es gamer. Juan, Buenas noches, Drago. Sí, soy un gamer aficionado. Este, yo pido también una disculpa, ofrezco una disculpa a la audiencia, porque, bueno, en realidad, y la verdad de las cosas es que somos los únicos necios que en un 29 de diciembre estamos aquí haciendo nuestro hangout, pero bueno, hay que aprovecharlo, si se puede, se puede. Álvaro y Jorge y los demás que iban a estar, pues están ocupados en sus propias cosas. Así que o se agregarán más tarde o estaremos nosotros. Buenas noches a todos. bueno, como ya había planteado, la marihuana, al contrario que el sistema establece, es muy beneficiosa. Tanto su consumo ocasional como cigarrillo y y la ingesta de esta misma también es beneficiosa en cuanto a la industria por el papel y la parte textil, pero vamos a ahondar en esta parte, en qué es lo que nos pueden decir nuestros invitados acerca de esto. Shanokwa, ¿qué nos puedes decir? Y luego sigue Juan. Nuevamente agradezco la invitación. Es realmente importante que empecemos a hablar acerca de hechos reales, y si no de hechos, por lo menos empezar a hablar acerca de la verdad. Y qué mejor
que, como ya lo hemos hecho en distintos otros programas, abordar el tema desde lo histórico, desde el pasado, puesto que el tema que estamos tratando ahorita no es, no es contemporáneo nada más, sino que viene arrastrando durante muchos, muchos, muchos años, incluso miles de años. Se dice que la marihuana es una de las plantas que ha acompañado al hombre de la mano desde que el hombre es hombre. Lleva aproximadamente 10.000 años siendo cultivada por el ser humano, así como el buen Draco lo dijo, y lo planteó y lo expresó muy bien. La marihuana, se dice que se han encontrado referencias a ella desde hace más de 8.000 años. Ya la utilizaban los chinos como medicamento, como alimento, como utensilios para hacer armas, pero también lo hacían de forma recreativa. La cultivaban especialmente para ello. Y así, a lo largo del tiempo, esta planta ha venido de la mano del hombre. Y curiosamente, cada uno de los acontecimientos que nos han platicado en la escuela, tan fantásticos, tanto desde la primaria, si no es que desde el kinder, hasta la universidad, que poco a poco, con base en las participaciones que iremos teniendo aquí, se las iremos planteando y no lo creerán. Hablar de la marihuana, hablar del cannabis, hablar del cáñamo, es hablar de la misma humanidad y de cómo el hombre ha transformado su medio para poder satisfacer las necesidades que le han surgido. Hablar del cannabis, hablar de la marihuana, es hablar de cultura, es hablar de tradición, es hablar de amor a la tierra, amor a las plantas, amor a la naturaleza. Un compañero que estimo mucho tenía un grito de guerra, justamente para hacer referencia a ese culto por la marihuana, por el cannabis. Él gritaba: muerte al humano, que viva Pachamama. Es lo que puedo decir por el momento, compañeros. Bueno, otra vez buenas noches, Juan Zabaleta desde Canadá. Muy cierto y además muy sabio, casi poético lo que dice Chanocua. Y como Draco mencionaba, yo recuerdo de niño que mis padres tenían un, ¿cómo se le puede llamar? Vaya, tenían hilo de cáñamo, toda una madeja que la usaban para todo. Era ultra resistente, era multiusos y precisamente el cáñamo surgía ya industrializado del tallo de la cannabis. Y eso no fue hace muchos años, eso fue hace 40 años. Después dejó de existir. El cáñamo fue sustituido por hilos hechos con fibras de nylon. Y afortunadamente en países como como Canadá y como Estados Unidos, a pesar de la prohibición, se siguieron utilizando este tipo de fibras de cannabis. En este instante se me olvidó el nombre que utilizan para eso, pero hacen ropa con ellos, hacen bolsos, hacen ropa de cama, sábanas, cobijas. Entonces, podemos ahí darnos cuenta de la bondad que tiene esta planta. Yo podría asegurar que la marihuana o la cannabis en sus diferentes variables, porque hay muchos tipos de cannabis, es posiblemente la planta más noble que existe por su facultad de ser multiusos.
porque se puede usar en la industria del vestido, se puede usar en la industria medicinal e incluso se puede usar en la industria alimenticia. Tres de los principales mercados, industrias o necesidades que el hombre tiene que cubrir. Y de esas tres, cada una tiene cientos de derivados. Por ejemplo, en el área de la medicina, los derivados neuroquímicos de la cannabis han demostrado grandes beneficios para el tratamiento fulminante y de recuperación total contra enfermedades como el cáncer, o no se les pueden llamar enfermedades por sí, pero otras situaciones como el autismo o la epilepsia, y muchas otras enfermedades degenerativas progresivas. Existen testimonios médicos y periodísticos alrededor del mundo que se acumulan por miles, por más de que el sistema de control los quiera ocultar. Están ya registrados en la historia médica y en la historia del periodismo, incluyendo el tratamiento de enfermos terminales que se han recuperado por completo, y tratamiento a niños menores, niños pequeños, cuyos padres se han visto en la necesidad de acudir a las cortes de ley para que se les permita la administración de estos derivados medicinales a sus hijos como menores de edad. Y aún así, el sistema de control, en la voz de diputados, de senadores, de gobernadores, una y otra vez salen a decir que no hay prueba de que la marihuana, la cannabis, tenga propiedades médicas, lo cual es ridículo. Y volvemos a empezar, no importa qué tema toquemos en estos hangouts, en estas tertulias, siempre llegamos al mismo punto, en donde la gente no se entera de la verdad porque no se informa, porque lo único que siguen como realidad es lo que la televisión a través de las noticias o los periódicos de la prensa manipulada les pueden otorgar. Pero lo que yo acabo de decir son hechos que están ya registrados. Entonces, pues seguimos adelante. ¿Qué más nos tienes, Draco? Bueno, yo pienso abarcar antes de conocer un poco la historia, ya que no está el fin, la razón de por qué la mantienen ilegal y lo que sería subsecuente, conocer, por ejemplo, los beneficios que tiene el hecho de fumarla y posteriormente el hecho de consumir, por ejemplo, las semillas, empezando por esos usos que puede tener la planta. Empecemos, bueno, yo confieso, nunca he fumado marihuana. Yo la consideraba, bueno, antes de creo que básicamente juntarme con ellos dos y aparte de los demás que conozco, ya estoy empezando a preguntarme varias cosas. Y sería válido esta expresión que a lo mejor me estoy inventando, un churrito al día no hace daño. Empezamos por Shanokwa y para que sepan, él es el responsable en este caso de este programa, él fue el quien lo sugirió. Y continuamos con Juan Zabaleta. Ok, mi querido amigo Draco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar esta participación diciendo algo que dijo Bob Marley. Nada que sale de la tierra puede ser ilegal. Y termino la cita. Y para aquellos que piensan, es más, que no piensan, para aquellos que creen que la marihuana debe de ser ilegal, o que debe de mantenerse de forma ilegal, perdón, pero
todos ellos que piensen o que crean eso, son unos ignorantes. Lamento mucho decirlo de esa forma. Y lo lamento porque ustedes se vayan a sentir ofendidos. Sin embargo, es la condición real en la cual nos encontramos y se encuentra la mayor parte del pueblo de México, en completa ignorancia. Como ya lo dije en mi primer participación, de que la marihuana, o hablar de la marihuana, hablar del cannabis, hablar de el cáñamo, de la María, del pasto, del queso, vaya, infinidad de términos que se tiene para esa hierba, es hablar de la humanidad. Hablar de ella es hablar del hombre, hablar de la historia del hombre, así como ya lo revisamos que los chinos. El siguiente paso inherente, la India, en donde el consumo en la India era básicamente para sacrificios, para ritos, hacia dos dioses en específico. Uno era para Kali, la diosa de la destrucción, el cual pues exigía ciertos sacrificios, pero también para el dios Shiva. Si ustedes abren o googlean a Shiva, se van a dar cuenta que es un gordito muy simpático, con los ojos entreabiertos y parece que tiene una tierna sonrisa. Evidentemente parece que el señor acaba de fumar cannabis. Y además de que en la India no se puede pensar en algún tipo de rito, ceremonia social, llámese un bautizo, una boda, sin que entre los comensales o entre los invitados empiece a rolar precisamente el cannabis de forma social, sin ningún problema. En la antigua Grecia se dice de que ya, vaya, tanto Sócrates, Platón, Aristóteles, sabían del uso de la marihuana, sin embargo no les era muy común, puesto que existían dos drogas que usaban comúnmente los griegos, pero claro, lo hacían como un rito, y la marihuana pues no era tan utilizada, sin embargo ya era conocida. En el siguiente inmediato en la historia de la marihuana y la humanidad, tenemos a los romanos, en donde el consumo del cannabis entre la tropa romana era algo completamente normal, era algo casual, e incluso les pagaban con cannabis. Ellos podían comprar en las tierras en las cuales se encontraban con cannabis, con cáñamo, con marihuana, con bolas de hashish. O sea, dense cuenta. Posteriormente, llega la Iglesia Católica, ¿y qué creen? Ellos fueron los primeros que empezaron a chingar e ilegalizar a la marihuana. Porque dijeron, ¿cómo es posible que dándole 3 jalones a un cigarrito, dándole una inhalada a una pipa, ¿cómo es posible que vayas a tener un encuentro divino? No, 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 espérate tantito, el monopolio de la fe y el monopolio de Dios lo tenemos nosotros, la Iglesia Católica. Y para poder ver a Dios tienes que rezar, te tienes que portar bien, te tienes que someter, nada de andarte fumando un churrito ni andar jalando las patas al diablo. Eso es un pecado. Y de repente, de la misma forma, las personas que tenían el conocimiento acerca de esa hierba o de las hierbas eran unas mujeres, mujeres muy sabias, en ocasiones hermosas, a las cuales denominaron como brujas, y entonces fueron perseguidas. Y casualmente, pues la marihuana, al ser utilizada por estas brujas, y además porque pues al tener el monopolio de la fe no voy a permitir de que veas a Dios fumando o comiendo, tienes que rezar y te tienes que someter a mí, entonces pues no está bien visto ante la religión católica y cristiana de que fumes marihuana. Sin embargo, hay 2 versículos de la Biblia en el cual dice que puedes consumir marihuana y sin ningún problema. Eso lo vamos a ver en la próxima cápsula, pues. Y nos quedamos con los católicos, los cristianos, y seguimos en la historia. Y contestando rápidamente a lo que dice el compañero Draco,
Yo tampoco sé realmente si es que un cigarro al día de marihuana, de cannabis, vaya a ser bien, no lo sé. Eso ya lo tienes que decidir tú. Eso depende de cada persona que lo consuma. Y de la misma forma la persona que lo recomiende. En cuanto a las semillas de cáñamo, a las semillas de cannabis, se puede hacer mil y un cosas con ellas. Se puede, se puede hacer harina, se descascara la semilla, el interior se pone a secar como si fuera una semilla de trigo, se muele y sale una harina blanca con la cual se puede hacer pan y todo lo que normalmente se utiliza de la harina. De la misma forma, con la semilla de cáñamo se puede hacer aceite. Se juntan muchas, se comprimen y sale un aceite. Dicen que es el aceite más chingón que puede haber en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, incluso dicen que se encapsula y se lo puedes dar a los chamacos anémicos, pero bueno, es de muchísimo alimento, es genial como aceite, además que también es un lubricante ese aceite, con decirles nada más, y se los voy a decir en otra cápsula, pero bueno, nada más con una probadita, de que el aceite de cáñamo fue utilizado por Henry Ford para hacer su primer, no, perdón, Henry Ford no, el señor de apellido Diesel fue el que inventó los motores a diésel. Su primer motor a diésel fue hecho con diésel, hecho con cannabis, con aceite de cáñamo. ¿Se acuerdan del All Bran? Que se supone que es la cascarilla del trigo mezclado con pasitas según para que cagues a gusto, para que hagas sabroso. Pues exactamente la cascarilla del cannabis, de la semilla de cannabis, se puede utilizar para hacer ese tipo de galletas, se puede hacer ese tipo de cereales, pero también se puede juntar y se puede hacer combustible con ella, se puede hacer biodiesel, se puede hacer ¿cómo se llama este? Metanol, se puede hacer alcohol, se puede hacer el alcohol, el metanol que se utiliza para algunos motores. Vaya, el cannabis, toda la planta, toda, es como un marrano, es como un puerco, es como un cochino, porque se aprovecha la sangre, las pezuñas, las tripas, los intestinos, se ocupa absolutamente todo, las vísceras, la trompa, la piel, los huesos. Exactamente, la planta del cannabis, del cáñamo, se utiliza para todo eso. Es más, los narcotraficantes, todo ese gran dinero que se llevan de la venta de los narcóticos es tan solo el 1% de todo lo que se puede extraer de la planta del cáñamo, del cannabis, de la marihuana. Dense cuenta, es una planta increíble. Es lo que les puedo decir por el momento. Gracias. Muy cierto, muy cierto todo lo que dice Chanocua. Como ustedes saben, los que me conozcan, desde que yo comencé el canal, y obviamente en mis pasados 30 años de carrera pública como artista, yo jamás negué ni escondí lo que hago, lo que hice o lo que haré, porque no tengo ninguna vergüenza, no tengo ningún arrepentimiento y no lo considero algo malo como la sociedad lo etiqueta. Yo puedo abiertamente comentar que yo comencé a fumar marihuana a los 13 años de edad y dejé de fumarla a los 23. Hoy tengo 44, casi 45. Entonces, durante esos 10 años, fumé como loco. Realmente en cantidades exageradas, estúpidas. Entonces yo puedo decir que, sin embargo, ahí su utilización personal, en mi caso, fue totalmente absurda y sin sentido. Pues de hecho, el uso recreacional de la marihuana no necesita más que un par de llamados jalones para llegar a un estado de relajación sin necesidad de la ya usual y típica sobredosis que pone al usuario en un estado letárgico innecesario, tonto, y es ahí cuando viene la estereotipación,
estereotipación. Es ahí cuando se pierde su sentido sagrado, su naturaleza mística, como producto natural de Pachamama, de la Madre Tierra, de Gaia. Porque ciertamente cualquier cosa que crea la naturaleza no puede ser malo y tiene un sentido, tiene un porqué. No hay una sola cosa que este universo nuestro no crea que sea sin sentido. En la estereotipación de la marihuana podemos encontrar que el sistema de control ha utilizado a Hollywood con personajes absurdos como Channy Chong, los famosos, o infames yo diría. Y son muestras de cómo a través de ellos se controla la idiosincrasia alrededor de la planta, alrededor de la utilización de las drogas en general. Si uno piensa por un momento lo absurdo que resulta la prohibición y la estigmatización de las drogas callejeras en relación a la industria farmacéutica, que tiene miles, decenas de miles de drogas más dañinas y más potentes que cualquier otra droga, no solamente la marihuana, sino cualquier otra droga callejera. Si uno se pone en la balanza ambas partes, la droga de farmacia y la droga callejera, nos damos cuenta de cómo funciona este sistema de control y por qué prohíben, porque lo que estupidiza y lo que mata en las calles no es la droga en sí, ni el abuso de ella, es la basura que venden. Y en el caso de la marihuana, a través de todos estos sistemas de propaganda, hacen que el individuo, desde que es realmente muy joven, empieza a pensar que la marihuana es un conducto que se debe de conectar a la cerveza y al alcohol, y que luego se debe de conectar y combinar con otras drogas como la cocaína o la heroína, y así podemos empezar a mencionar muchas otras, el éxtasis, la tacha, los ácidos, el LSD, el crystal meth, etcétera, etcétera. Aquí en Canadá, yo quiero que la audiencia, por favor, ya sea ahorita que estén escuchándonos en vivo o posteriormente cuando promovamos ya el video, el chat, la tertulia ya grabada, busquen en Google, en YouTube, a una persona que le llaman The Prince of Pot o el príncipe de la marihuana. Su nombre es Mark Emery. Y básicamente, ¿quién es Mark Emery? Es un, podremos llamarle un visionario. Es un activista canadiense, un político y un empresario que surgió en Toronto y después se fue a vivir a Vancouver desde los años 80. Y ahí él abrió por primera vez la primera tienda, cafetería, que vendía no solo artículos, sino también marihuana. Y aquí en Canadá, aunque está prohibida aún, y luego más adelante en la tertulia hablaré muy ampliamente sobre esto, Mark Emery retó siempre al sistema. Y el sistema, yo no lo sé, tal vez porque estamos en un país de avanzada, en uno de los países más progresistas del planeta. El sistema lo dejó en paz, hasta que en el año 2006 entró Stephen Harper, un conservador, y se convirtió en primer ministro, lo que en México sería un presidente. Y como él era totalmente del ala de George Bush, o de Vicente Fox en aquel entonces, o de Calderón, más bien,
empezaron los problemas para Emery. Pero Emery, de hecho, creó en Canadá el primer partido, tal vez del mundo, no puedo estar seguro de ello, directamente dedicado a la marihuana, un partido político, así se llamaba, el Partido de la Marihuana. Y él estuvo siempre abogando por la legalización absoluta de la hierba. De hecho, el símbolo de su partido es la bandera canadiense y en lugar de la hoja de maple es la hoja de la marihuana. Entonces, ¿cómo fue que él decayó cuando realmente era uno de los grandes visionarios activistas sobre la legalización de la marihuana? La DEA en Estados Unidos lo solicitó y lo puso en la lista de criminales más buscados junto con el Chapo Guzmán y Osama Bin Laden. ¿Por qué? Porque dentro de su negocio, de esta cafetería que abrió en Vancouver, comenzó a vender semillas de marihuana por correo, cuando el internet todavía era muy primitivo. Entonces él comenzaba a enviar sobres con semilla de cannabis a Estados Unidos. Y entonces lo acusaron de narcotráfico. En la categoría más alta, como digo, con criminales de la talla del Chapo Guzmán o de Osama Bin Laden. Entonces finalmente el gobierno lo obligó, lo empujó, el gobierno canadiense, con Stephen Harper, y fue encarcelado después de un pacto que hizo con el gobierno estadounidense en el cual iban a darle el indulto a todos los que estaban involucrados con él, todos los trabajadores de su tienda, su esposa y demás personajes que estaban a su lado. Y él fue el único encarcelado. Después fue liberado, ya tiene un par de años que fue liberado, pero ya no fue el mismo. Entonces, es un simple ejemplo, para darle el paso ya a Draco, es un simple ejemplo de cómo la marihuana ha tenido un lugar en la política también. El cómo gente como él ha demostrado que la prohibición es absolutamente absurda y tiene un motivo, tiene una meta, tiene un porqué estratégico a través de los programas del sistema de control de los Estados Unidos hacia el mundo, en manos de la CIA, en manos del FBI, en manos de la DEA, del mismo Pentágono y otras organizaciones criminales legales del gobierno imperialista de los Estados Unidos. Seguimos adelante, Draco. Ok, después de esto vamos a ver, ya hablamos acerca de sus beneficios como alimento, fumarlo, bueno, queda que cada quien, que depende del organismo de cada quien, bueno, yo lo decía en términos así como de recomendaciones básicas, como, no sé, tomar vitaminas una vez al día, cosas así. Yo lo decía en ese sentido. Y ya hablamos en la parte textil, se puede hacer un montón de prendas. Y también en la parte energética. Vamos a hablar sobre estas partes, ya para después dar paso a lo que es su prohibición. Ya lo hemos estado haciendo de poco a poco, pero ya después de hablar acerca de su prohibición y de lo que actualmente es una de las ramas del narcotráfico. Pero primero les pido que hablemos de la parte energética, me refiero a combustibles, y de la parte textil y el papelera e industrial. ¿Y a qué nos referimos a todo esto? Empezamos por Shanokwa, y en mi caso serán
difícil por mi propia naturaleza. Con un tiempo, bueno, podría decirles. Y continuamos con Juan. Entonces vamos a hablar de la industrialización, así tal cual. Sí, empezando por la parte textil, papelera y rematando con la parte energética. Empezamos con Shanokwa esta ronda y con Juan Zabaleta al final. ¿Qué nos pueden agregar a todo esto? Ok, mi querido Graco, muchas gracias. Y perdona que no sigamos mucho tanto el pie que nos das acerca del tema y que continuemos tal vez por alguna otra bifurcación que este nos lleva. Sin embargo, pues es inherente de ello. Permíteme continuar en la parte que me había yo quedado un poco para contextualizar justamente esto que tú comentas acerca de lo que es la industrialización, lo textil, la papelera y lo energético. Levanten las manos, hijos míos, que la palabra de Dios viene hacia ustedes, porque en el Génesis 1, 11, 13, así dice, 11, después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En el 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Creo que son referencias de la Biblia que cada quien puede tomar como mejor le plazca. Sin embargo, incluso en Estados Unidos, con base en esos versículos de la Biblia, hay una congregación cristiana que dan el sacramento de la Sagrada Comunión con marihuana. ¿Se les hace increíble? Pues nada más ahí se los dejo, ¿no? Pero ¿qué creen? Como estamos hablando de México, porque van a decir, ay, sí, 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 está muy bonito lo que dices, que si los chinos y que si los romanos y que si quien tú quieras, pero vamos a hablar de México. A ver qué les parece. Efectivamente, en el continente americano no encontramos ninguna evidencia en el cual exista, hasta antes de la llegada de los españoles, el cultivo del cáñamo, de la cannabis. Tomando en cuenta que existen por lo menos, hasta donde yo tengo sabido, tres especies, tres variedades naturales de la cannabis, que es la cannabis sativa, la cannabis eh, indica y la cannabis rudelaris, perdón, lo lamento. Eh, Cuando llegaron los españoles a América, en este caso Cristóbal Colón, y dio cuenta a España, a la corona española, de todo lo que había aquí, por ahí alguien gritó, oigan, ¿y hay cáñamo? Y les contestaron, no, no hay cáñamo, no hemos encontrado cáñamo en esas nuevas tierras. Entonces, una persona, un personaje lamentablemente funesto, ¿no? Para la historia de México y mucho para nosotros que nos sentimos agraviados por lo que hicieron esos pinches españoles, pero bueno, es otro pedo. Resulta ser de que en la expedición que Hernán Cortés trajo para la conquista de México, Pedro de Alvarado llegó con sus dos barrilotes llenos de semillas de cáñamo. A este cabrón le dijeron, no, güey, no hay nada. Ese dijo, a huevo, voy a sembrar. Y dijeron, no, es que allá crecen las plantas enormes, grandísimas. Entonces ya se imaginar lo que se imaginó Pedro de Alvarado. Iba a plantar sus semillitas y que iba a tener unas plantas enormes, el desgraciado. Pues sí, efectivamente así fue. Así fue como el cultivo del cáñamo fue introducido a
América. Y de ahí, ¿qué creen? Era completamente permitido. Incluso el rey de España daba los lineamientos y pedía al virrey que promulgara ciertas leyes para que impulsara el consumo, o perdón, el consumo no, el sembrado, la siembra de cáñamo, de cannabis, en todas sus variables. Ya sea, en este caso, aquí viene lo que dice el compañero Draco, textil, se ocupaba para hacer las velas, la reparación de las velas de los barcos, se hacían sogas, se hacían hilos, hilos con enorme resistencia, pero más aún, se hacía una mezcla de tela entre lino y cáñamo. ¿Qué creen? Una vez más, volviendo hacia el México, en el último análisis que le hicieron, y lo digo entre comillas, al ayate de la Virgen de Guadalupe, el resultado que obtuvieron fue de que no era ayate, sino que resulta ser de que esa imagen no era imagen, sino que era una pintura que estaba pintada sobre un lienzo, y ese lienzo estaba hecho de lino y cáñamo. Así que la virgencita a la que todos adoran está hecha de cáñamo, de cannabis y de marihuana. Aunque usted no lo crea. Pero bueno, déjenme seguirles diciendo que dentro de la industria textil, a la gran mayoría de los indios se sustituyeron las fibras de Enequén, que eran muy famosas, eran muy consumidas en México, por el cáñamo. ¿Por qué? Porque así lo necesitaba la corona española. Tomemos en cuenta que también se hacían cuerdas enormes para poder hacer eh, reparaciones en los navíos. En la industria papelera, resulta ser de que en México, después de la conquista, llegó la primera imprenta de América Latina, que fue, ustedes si van al centro histórico, al Zócalo, de aquí del Distrito Federal de la Ciudad de México, eh, atrás de Palacio Nacional, o más bien dicho, por donde se encuentra la calle de Moneda, por donde es la salida el Museo de Medicina, creo, no, por ahí de Moneda, allí dice una placota, aquí se puso la primer imprenta de América Latina. Y todo el mundo se preguntará, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pues una imprenta. ¿Y de dónde sacaban el papel? Pues efectivamente, pusieron a sembrar a los indios cáñamo e hicieron papel de cáñamo para poder hacer lo que tenían que hacer. En este caso, el papel. Y por cierto, pueden encontrar la primera imprenta de América Latina en el Museo de la Ciudad de México, que está por el Metro Pino Suárez. Eh, vayan, por ahí enfrente se encuentra la armadura de Cortés, vayan y escúpanla, de mi parte, por favor, con mucho gusto. Y bueno, seguimos con esto. Durante toda la Nueva España, resulta ser de que el consumo del cáñamo, del cannabis, tanto para hacer textiles, papel, y en este caso también energético, porque se quemaba, se podría convertir en combustible, su aceite se convertía en combustible, o lo utilizaban para combustible, ya sea para hacer lámparas estas de aceite, tipo de Aladino, así más o menos, o como los quinqués, que utilizaban queroseno, también se podía utilizar el aceite de cáñamo, de cannabis, de marihuana, para poder utilizarlo, y era energético. ¿Qué creen? Llegó la independencia, y efectivamente, si ustedes van a la exposición, yo sabía, cuando fui niño, creo que en el Museo del Caracol que se encuentra en Chapultepec, ahí se encuentra la exposición donde está expuesta la Constitución. Creo que sí es la Constitución de los Estados Unidos. No, la Constitución no. Creo que son los sentimientos de la nación hechos por Morelos. O la Declaración de Independencia, justamente, y está hecha sobre papel de cáñamo, papel de cannabis, papel de marihuana. Porque hasta antes de 1930, todo el papel que se hacía en el mundo estaba hecho de cáñamo, de papel de cannabis. La Declaración de Independencia de los gringos, de los gabachos, está hecho de cáñamo, de cannabis. Ahí se las dejo. Su Virgencita de Guadalupe, ya se los dije, está hecho de cáñamo, de cannabis. Incluso se dice
de que el cura Hidalgo era consumidor de cannabis. Vaya, un sinfín de personajes históricos que en México eh, se ha venido presentando sin ningún problema. Tengo muchísimas referencias acerca de personajes históricos, lamentablemente son gringos. ¿Por qué? Porque se ha hecho todo este tipo de referencias acerca de la historia gringa, de cómo el cáñamo ha estado presente también en su historia y de la misma forma en la historia de México. eh, Durante la Revolución Mexicana o antes de la Revolución Mexicana, eh, había sembradíos de cáñamo, se vendía la marihuana en las droguerías, en las farmacias de la ciudad, en las ciudades, como en el campo, vendían la marihuana ya sea a granel, así, o lo vendían ya forjado en cigarros, antes de la Revolución Mexicana. Eh, ya durante la Revolución Mexicana, pues se sabe perfectamente de que la canción que popularizó a la tropa de Francisco Villa, pues fue La Cucaracha. Hay muchas versiones o muchas historias acerca de esa canción, en el cual hace referencia. Muchos dicen que se la dedicaban a Victoriano Huerta, a ese desgraciado que se vestía como cucaracha y que dicen que tenía la costumbre de fumar marihuana. Incluso se dice que mandó a fusilar muchísimos de sus amigos bajo el influjo de la marihuana y el alcohol, además de su sed de poder. Y entonces esa canción se la dedicaban a ellos. Se dice de que la marihuana fue popularizada por la tropa de los revolucionarios, sin embargo no fue así. La marihuana fue distribuida por el gobierno federal a sus mismos soldados para tranquilizarlos, porque sabían que estaban perdiendo. Era la táctica psicológica para que supieran afrontar la muerte. Y por ahí están los escritos justamente acerca de lo que estoy diciendo. Y la persona a quien le mandaron a hacer la orden lo tiene escrito en sus memorias. También la canción de La Cucaracha se dice de que hacía referencia al mismo Francisco Villa, porque Francisco Villa también era consumidor de cannabis. No era frecuente, sin embargo sí lo hacía. Además de que cuando estaba huyendo, cuando estaba en su etapa de huida, ellos iban en un Ford T, en un automóvil muy pequeño, en donde iba sus dorados, y se dice que para descansar en esos grandes viajes, pues tenían que ir con las patas hacia afuera por la ventanilla para poder dormir. Entonces esa carcachita parecía como una cucaracha con muchas patas. Entonces precisamente cantaban que la cucaracha no puede caminar porque no tiene por qué le falta, y efectivamente, de tener las piernas hacia afuera con el frío, con el calor, les daban un tipo de reumas, las cuales eran curadas o eran mitigadas esos dolores fumando marihuana. Y ahí, más o menos por esas fechas, es cuando empieza lo más cabrón del asunto. ¿Cómo es posible que a una planta histórica, que una planta que va de la mano del hombre, de la humanidad, de repente por el capricho del mercado, el comercio, el ansia de dinero, la sed de poder, fue lo que ilegaliza tal vez a una de las plantas más nobles que pueda tener en este mundo, el hombre? Pero bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Mira, no es necesario realmente adelantar y escarbar más el uso histórico, industrial de la cannabis, del cáñamo, como se le llamaba antes. Lo que yo puedo hablar un poco, antes de continuar desviándonos, y pedimos una disculpa por ello, porque no importa qué tipo de tertulia se organice, no importa qué tipo de debate, qué clase de mesa redonda se participe en ella acerca de la marihuana, siempre terminaremos hablando de la prohibición de las drogas en general y de cómo el sistema de control utiliza la prohibición para muchas otras cosas,
que espero que en los últimos 45 minutos que nos quedan nos dé tiempo de tratar. Pero bueno, el uso industrial contemporáneo, legal, de la marihuana, por lo menos aquí en Canadá, que es de donde yo puedo tomar mis parámetros de conocimiento. Empezamos con el hemp, que hace un rato no recordaba el nombre. Aquí está el nombre, es hemp. Y el hemp no es más que un tipo de cannabis del cual se sacan fibras tan perfectas y aún más duraderas que el algodón. Y se pueden hacer tan suaves como el algodón mismo, como el algodón planchado, o tan resistentes como aquellos costales que aún vemos todavía donde se empacan papas y otros productos agropecuarios. Pero además, aquí en Canadá hay algo que cuando yo lo vi por primera vez me sorprendió muchísimo. Y me sorprendió tanto, eso fue hace 10 años, que guardé uno de los productos que aún lo tengo ahí en mi alacena, simplemente como testimonio de que es real. ¿A qué me refiero? A las bebidas hechas con semilla de cannabis, con semilla de hemp. Esto es utilizado, procesado más o menos de igual manera que la leche de soya, la leche de los vegetarianos, que si ustedes la han probado, es verdaderamente muy parecida a la leche animal, a la leche de vaca, y tiene grandes beneficios para aquellos que no pueden tomar, que son muy sensibles a la lactosa, intolerantes a la lactosa, o que de plano son vegetarianos y que no gustan de comer productos animales. Eso de la soya. Pero la leche de hemp, que yo ahí la tengo y que la he logrado conseguir en muchas ocasiones, no siempre porque en realidad no tengo ninguna necesidad de comprarla, porque yo sí consumo leche de vaca. Cuando la tomas, si tú te tomas un vaso, sientes la pesadez de si te hubieras tomado 3 vasos de leche de vaca o 3 vasos de leche de soya. Así de rica es. El aceite de hemp, como ya lo mencionó Chanocua, como ya lo mencioné yo, se demuestra en el procesamiento de esta leche cómo enriquece, cómo es extremadamente nutritiva. Y a mí me sorprende que en un país como Canadá, en la provincia donde vivo por lo menos, porque cada provincia tiene sus especificaciones legales al respecto, se produzca ese tipo de leche. Y la que yo tengo en Tetra Pak tiene la etiqueta de que fue producida en mi provincia. Entonces, ahí se puede ver la gran bondad del uso de esta planta y la gran inteligencia de gobiernos que ven en la prohibición una verdadera estupidez, que no pueden luchar, que no pueden pelear contra ella, porque tenemos a la prohibición como un sistema de control directamente dirigido por los Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Y ahí es donde me voy a desviar, Draco, si tú me lo permites. Porque se empieza a ver, y realmente es muy fácil encontrarlo, se empieza a ver cómo desde finales o mediados del siglo XIX, los países, empezando por Estados Unidos, empiezan a obligar a los drogueros a etiquetar específicamente todos los productos de cannabis, que eran aceites, que eran destilados, etcétera. Aquella vieja tradición de las abuelitas de barrio, en mi caso en Chilangolandia, en el DF, en la Ciudad de México, que buscaban como fuera que alguien les consiguiera marihuana para meterla en alcohol y dejarla macerar durante varias semanas para después utilizar ese alcohol
para frotársela frotárselo en sus reumas, en sus manos, en sus articulaciones. Bueno, es cierto. Cuando yo era un adolescente lo veía como un acto de herbolaria falso, porque era un ignorante. Pero ahora me doy cuenta que era una de las prácticas más útiles, más beneficiosas y efectivas del uso de la medicina natural. Yo tenía una vecina que así, como yo les dije, yo fumé durante 10 años y ella sabía que yo fumaba porque yo no me escondía. Y ella me pedía que yo le consiguiera marihuana para eso, para que ella la pusiera dentro del alcohol. Entonces, de esa especificación a etiquetar todos los productos medicinales de cannabis en los Estados Unidos y otros países de Europa, empieza la criminalización a través de actos constitucionales como el acto de droga y alimentos, que en Estados Unidos, que después se convirtió en el Buró de Tabaco y Alcohol y Armas de Fuego, que después se convirtió en la DEA, y que muy tristemente en los años 30 empezó a aumentar, poniendo impuestos altísimos a quienes produjeran la cannabis para cualquier uso específico, ya fuera para crear cuerdas marítimas, las típicas cuerdas para amarrar a los barcos en puerto, o para producir textiles, o para producir medicinas. Los impuestos eran tan altos que los productores empezaron a buscar alternativas y dejaron atrás la cannabis, el cáñamo. Después, en los años 50, vemos que viene ya la sentencia mandatoria, obligatoria, para convertirla en un acto criminal. Y ya en los años 80 vemos la exageración en un país que, si estuviera aquí con nosotros Jorge Vázquez, podría ampliarnos más su punto de vista de cómo los Estados Unidos es el país más represor del planeta, más aún que el norte de Corea, a pesar de que lo vean como el país de las libertades, como mi otro amigo, mi queridísimo amigo José Luis Morales Sotolongo, Jochi de Red Noticiero, lo ve como un país de sueño. No, no lo es. Porque en los años 80, como ejemplo, por lo que estamos hablando, viene la famosa sentencia de los 3 strikes, que se basa en que si tú eras arrestado por tener un pinche churro de marihuana en tu bolsillo, se abría un archivo y era sentenciado a condenas cortas de prisión. En el segundo strike, tu condena aumentaba a años. Y si al salir te volvían, y de hecho yo no sé por qué digo volvían, porque aún hoy en día se utiliza en California, por ejemplo, y muchos otros estados. Si al tercer strike te volvían a encontrar en posesión de marihuana, por un churro, imagínense cuánta gente en Estados Unidos está encarcelada por un churro, a cadena perpetua. Ese es el tercer strike. Imagínense para nosotros, gente despierta, la naturaleza ilógica de ello. Y para ellos, como sistema de control, la naturaleza draconiana, maquiavélica de este tipo de criminalización tan fuera de toda lógica. Y ahí, por eso mismo, países como Canadá, que son países progresistas de primer mundo, industrializados, les es muy difícil luchar contra un monstruo que los obliga como vecinos y aliados, y básicamente amos de nosotros, a llevar una legislación que va en contra de nuestros principios.
o países como México, que desgraciadamente somos, como muchas caricaturas desde principios del siglo XX nos pintan, somos el perro faldero de los Estados Unidos. Y en México nunca haremos nada que no sea, no sugerido, sino ordenado por los Estados Unidos. En mi siguiente participación voy a empezar a tratar un poco ese punto de cómo la criminalización de la marihuana en México ha resultado precisamente en el caos que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con esos 500,000 muertos y desaparecidos que tenemos desde hace 10 años, sin contar más para atrás. Es esa provisión a la marihuana fue la firma con sangre, la firma demoníaca que el sistema de control hizo para desestabilizar todo Norteamérica, sin mencionar otra vez el resto de las Américas y el resto del planeta. Adelante, Draco. Bueno, vamos a pasar a lo que ya han dado en comentarios anteriores paso, que es a esta prohibición. Ya lo han indicado un poco de cómo ha empezado, pero quisiera ahondar más en este aspecto y que también se hable en la parte de lo que se conoce o se ha mal llamado narcotráfico. ¿Cómo es la historia de esta prohibición en una visión más a fondo? ¿Qué nos pueden añadir? ¿Qué nos pueden decir al respecto a esto? Empezamos por Shanokwa y continúa Juan al final. Muchas gracias, mi querido Draco. Eh, yo sé de que es muy poco tiempo y hay muchísimo que decir todavía. Hay muchísimos datos precisamente, así como lo comentas, Draco. Yo te mencionaría a grandes rasgos por qué la ilegalizaron y hasta con una mentada de madre. Sin embargo, todo el mundo se quedaría así de, pues qué chido, ¿no? Igual y me creen, igual y no me creen. Y creo que siendo puntuales año por año, personaje por personaje, se van a dar cuenta qué estaba sucediendo en el mundo. Porque no le ilegalizaron los chinos, porque actualmente el comercio de cáñamo legal, todavía hay ropa, todavía hay tela, todavía existe el cáñamo. Viene de China, que es el número uno en la producción mundial actualmente. No la ilegalizaron los alemanes, no la ilegalizaron los indios, no la ilegalizaron los de Groenlandia, ni los africanos. La ilegalizaron los gringos. Veamos por qué. Sin embargo, me gustaría dejar algo sobre la mesa por si por algún motivo ya no llegamos a terminar todos los temas, o no lo sé, porque esto es muchísimo, esto es vasto. Aguas, muchísimo cuidado con lo que quieren hacer en México, con esta forma de despenalizar, de legalizar la marihuana. Porque si la sueltan así de a todo, el único beneficiario van a ser los grandes capitales extranjeros, las grandes tabacaleras. Ya Marlboro sacó su marca de cannabis, de cigarros de cáñamo, de marihuana, y está esperando que México se apure a legalizarla para meter la industria a huevo. Y entonces en el pinche Oxxo van a ver los cigarritos y van a decir, ay, qué padre, eso es lo que querían, ¿no? Pinches pachecos todos y hasta la madre. Si quiere a su hijo ponerlo, o que su hijo sea grande y sano, póngalo marihuano. Pues no, ese no es el chiste. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque no es nada más así como lo están haciendo, como lo pretenden hacer. Pero bueno, vamos paso a paso.
Resulta ser de que en 1910, el magnate de la prensa Randolph Hearst, dueño de 28 periódicos importantes, 18 revistas, varias estaciones de radio, tiene más de 800,000 acres de ricos terrenos en México. Parte de su negocio de la pulpa de madera, porque por ahí un empresario norteamericano de apellido DuPont, digo, si le suena, por ahí una marca de pinturas, de selladores, una empresa que ha venido desde hace más de 200 años fabricando porquerías y veneno a la atmósfera y a la tierra del planeta. DuPont inventó una forma para hacer papel, para desprender la celulosa, eh, para hacer, para hacer papel con base en los árboles. Entonces este señor tenía 800,000 acres en México, que le son arrebatados por los hombres de Pancho Villa, que eran grandes consumidores de marihuana. Y a continuación, sus periódicos empiezan a publicar artículos desarrollando la teoría de que los negros y mexicanos se convierten en bestias desesperadas bajo los efectos de la marihuana e intentan acabar con el comercio mexicano de marihuana. 1912. Las leyes antimonopolio dividen a la empresa DuPont. 1914. El dueño de DuPont invierte en la industria automovilística comprando acciones de la General Motors. DuPont obtiene un asiento en el consejo de dirección. Muerto un monopolio, el pasado de la industria de DuPont comienza a trabajar inmediatamente con el siguiente, que es la industria del automóvil. DuPont en 1920 compra las acciones de General Motors por $25 millones y entonces el dueño de DuPont es elegido presidente de la General Motors. Objetivo logrado, comienza el nuevo monopolio. Por ahí, de 1930, Henry Ford, o la compañía de Henry Ford, opera una exitosa planta de biomasa, en este caso diésel, fuente de energía, para la conversión de combustibles utilizados con celulosa de cannabis. Los ingenieros de Ford extraían de la marihuana metanol, combustible de carbono, chapopote, acetato de etilo y creosota. Los mismos ingredientes fundamentales se producían de combustibles fósiles, de petróleo, pero todavía no lo descubrían, o todavía no era tan comercial. Durante este mismo periodo, DuPont estaba desarrollando el celofán, el nylon, el poliéster, el combustible sintético fósil que se extrae del petróleo. DuPont tenía las patentes de muchos de los sintéticos del petróleo y se convirtió en el líder en el desarrollo de pinturas, en el nylon, en el rayón, hule sintético, plásticos químicos, en particular del ácido sulfúrico, el citrato de fotografía, insecticidas y químicos para la agricultura. Tomemos en cuenta que el ácido sulfúrico es la sustancia principal que se necesita para hacer el papel hecho de árbol. Más de la mitad de los autos de Estados Unidos eran construidos por la General Motors, en este caso de DuPont, lo que garantizaba a DuPont un mercado cautivo de pinturas, barnices, plásticos y hules. Todo esto podía ser hecho de la marihuana. Además, todos estos autos de la General Motors subsecuentemente serían diseñados para usar exclusivamente gasolina tetraetílica con plomo, la cual contenía aditivos que solamente fabricaba DuPont. De repente, para no hacérselas tan cansadas, en 1937 DuPont obtiene una nueva patente del nylon, una fibra sintética proveniente del petróleo, que compite con muchos textiles y mercados de sogas provenientes del cannabis, de la marihuana. Durante esa época se dice que el cannabis tiene una gran trascendencia. Sin embargo, en 1937, Andrew Mellon, el tercer hombre más rico de Estados Unidos, era el jefe financiero patrocinador de DuPont para la compra de General Motors y era también el secretario de la tesorería bajo la administración de Hoover. Mellon asignó a Henry J.
Ashlinger, quien más tarde se convertiría en su ahijado como el director de la Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas y director de la reciente fundada Agencia Federal de Narcóticos, donde Ashlinger permaneció hasta 1962. Como quien dice, Ashlinger, apoyado por DuPont y varias compañías farmacéuticas, se dedicó a la tarea de ilegalizar a la marihuana, al cannabis. DuPont acababa de patentar el nylon y quería al cannabis fuera de la competencia. Las compañías farmacéuticas no podían identificar o estabilizar el cannabis y además con cannabis la gente podía crear su propia medicina y no comprarla en las grandes compañías. La acción de la FBN y una larga compañía por parte de los periódicos de William Rothschild, el compa este que tenía un chingo de medios, una ley que prohíbe a la marihuana en todos los Estados Unidos, destruyendo toda la industria existente. Ashlinger testifica ante el Congreso que la marihuana es la droga mayor causante de violencia conocida por el hombre. Curiosamente que hace más de 10,000 años no parecía, perdón el paréntesis. Las objeciones de la Asociación Médica Americana fueron desoídas. Ashlinger utilizó la entonces poco conocida palabra mexicana marihuana en los informes preliminares. La Asociación Médica Americana solo supo de que marihuana era cannabis 2 días antes de la reunión del Congreso. Compa, a pocas palabras, ahí está el por qué ilegalizaron a la marihuana. ¿Cómo ven? No sé si era esa profundidad que se necesitaba, Draco. Podemos seguir acerca de mucho. Eso acerca de cómo ha sido la guerra contra el narcotráfico aquí en México. Es una guerra contra el pueblo, no contra el narcotráfico. Es una forma de controlar del Estado hacia el pueblo. Pero bueno, espero exista otra participación más para poder denotar esto y acerca de ahora de la legalización o de la despenalización que ahora quieren realizar. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Sí, antes, perdón Juan, antes, sí vamos a hablar también el chiste es hablar un poco del narcotráfico, si es que da tiempo, y eso de la despenalización lo quiero iniciar con con un pensamiento que está en mi cabeza. Sí está considerado, y perdón Juan, perdona, continúas. Venga, danos el pensamiento o lo quieres tomar después de mi participación. Después ya cuando lo abarquemos. Muy bien. El contexto en el que yo vivo, aquí en Canadá, es muy importante, además de ser extremadamente interesante. Durante los últimos 10 años, Stephen Harper promovió la guerra contra las drogas, enfatizando en decenas de ocasiones durante sus 10 años de dictadura que la marihuana jamás sería legalizada en su administración y que él haría todo lo posible porque jamás se legalizara en Canadá. Y toda su comitiva de viejas estúpidas, conservadoras, recalcitrantes y de hombres impotentes, todos los políticos que los rodeaban, ministros, miembros de gabinete, etcétera, lo apoyaban con estupideces como las que la esposa de Ronald Reagan hizo durante su presidencia en los años 80, en los cuales todo el tiempo salían a dar conferencias de prensa en las que señalaban literalmente que la marihuana era la hierba y la droga del diablo. Entonces, afortunadamente,
los canadienses se dejaron llevar por el en aquel entonces candidato de la oposición o el Partido Liberal, Justin Trudeau, quien ganó las elecciones y quien es ahora nuestro primer ministro, y que como base de su campaña electoral, que además fue la más larga en la historia de Canadá, convocada a ser así de larga por el mismísimo Stephen Harper, la campaña, el mástil, el palo mayor de la campaña electoral de Justin Trudeau fue la promesa de legalizar la marihuana. No despenalizarla, no descriminalizarla. Legalizarla por completo. No se ha hablado específicamente de productos derivados, que son los más, sino simplemente el uso medicinal y recreativo de la hierba fumada, consumida o en derivados medicinales naturales como los aceites que ya hemos mencionado. Hasta el día de hoy, Justin Trudeau ha cumplido ya 3 meses de mandato, casi, y todo parece indicar que la legalización se va a dar y no hay vuelta de hoja. Todo eso suena muy bonito, sin embargo, tiene una falla primordial. Aquí en Canadá, como lo dijo Chanocua con la compañía Philip Morris, que son los que producen el cigarrillo Marlboro, que además, chistosa y curiosamente aquí en Canadá no existe. Canadá tiene un sistema de control con respecto a las sustancias muy interesante. El alcohol se queda a la absoluta monopolización de su venta en los gobiernos federales y provinciales. No existe una sola tienda, ya sea un supermercado o una tienda de conveniencia, como lo sería en México el Oxxo, que vendan una sola marca de alcohol o de cerveza. En todas las ciudades existen tiendas que se llaman mercado de licores. Entonces, ya se habló, ya se está legislando que cuando la marihuana sea legalizada, los únicos que van a tener el control serán instituciones como los mercados de licores o, peor aún, el mercado de licores mismo. ¿De qué se trata todo esto? El lado positivo de los que han abogado por la legalización aquí en Canadá se basa en el establecimiento de impuestos muy altos para su venta, lo cual resultaría en un derrame económico hacia el gobierno para todos los programas en los que se utilizan nuestros impuestos de billones de dólares al año, billones. Sin embargo, la monopolización también lleva, porque aquí también existe, aunque no lo parezca, al abuso del nepotismo. Porque aquellos que controlan los mercados de licores bajo licencias siempre tendrán una conexión directa con el gobierno, de manera, entre comillas, legal. Por lo que la legalización, desgraciadamente, resulta una triste falacia, una triste decepción, como siempre sucede. Porque el hecho de que se legalice el uso recreativo de la hierba y que de hoy en adelante yo pueda sentarme afuera de mi puerta a fumarme un churro si se me da la gana,
que además, como ya lo aclaré, yo dejé de fumar a los 23 años de edad. Si yo me puedo sentar ahí a fumarla, si la puedo ir a comprar a cualquier tienda, ya sean las tiendas de conveniencia o los mercados de licores, es lo de menos. Se le está dando, como en México solemos decir, a tole con el dedo. La cuestión es que esto va a traer un efecto dominó. Las aguas se van a empezar a revolver y obviamente en México se va a tener que empezar a discutir, ya se está haciendo, pero se va a tener que tomar de manera intensiva, masiva y express el tema no de la descriminalización, sino de la legalización. Yo, personalmente, y lo he dicho en muchas mesas, desde principios de los años 90, cuando me empecé a dar cuenta de lo que significaba el sistema de control, me di cuenta que la respuesta no era la legalización de la marihuana, sino la legalización de todas las drogas. Porque ni siquiera tiene sentido su prohibición. Sin embargo, todos entendemos que la derrama económica de la prohibición no beneficia al narcotráfico. Y aquí puedo dar un poco introducción a los últimos 10 minutos que vamos a tomar para eso que tú mencionaste, Draco. No beneficia a los cárteles del crimen organizado en ningún país del mundo, ni en México, que es el caso que nos ocupa. La naturaleza ilegal de las drogas beneficia principalmente al lado oscuro, al lado secreto de los gobiernos más poderosos del planeta. Y de ahí, en un escalafón inferior, sí, por supuesto, en gobiernos tan patéticos, tan de chusma, como es el gobierno mexicano, claro, beneficia a todos los niveles de gobierno, desde la presidencia hasta el mecanógrafo de la delegación Iztapalapa, que toma la declaración de los arrestados porque los encontraron fumándose un churro en el parque. Los beneficia a todos. Toda esa derrama económica va directamente a los bolsillos de todo el sistema político de México. Los cárteles de la droga, antes de los Zetas, antes de la violencia organizada, planeada por la CIA para desestabilizar a México y que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas, los cárteles eran ciertamente grupos bastante decentes, que si bien eran muy violentos, lo eran entre ellos. Y era, si acaso, por decenas al año. Y a fin de cuentas, todos los cárteles de la droga y todos sus líderes que han pasado por la historia de México en los últimos 40 años, incluyendo Caro Quintero, el Señor de los Cielos, el mismísimo e infame Chapo Guzmán, no son más que gentuza, no son más que títeres, no son más que personajes que surgieron de la misma miseria del campesino mexicano, de la gente de provincia, que ve la oportunidad de darle una bofetada con guante de hierro al mismo sistema que nosotros peleamos. Entonces, aunque parezca ridículo, porque hay que tomar un poco en cuenta la manera en la que lo voy a decir, los cárteles de la droga y la sociedad civil en algún momento luchábamos en contra del mismo enemigo.
Eso hasta que el gobierno tomó control de los cárteles de la droga y se volvieron lo mismo y se convirtió en un narcoestado, en un narcogobierno. Toda esa gente, simplemente vean la historia del Chapo. Los grandes capos de la droga de los años 70 en Sinaloa eran sus parientes, eran sus tíos, etcétera. Él vendía naranjas, era un campesino común y corriente. Él vio la oportunidad y hasta donde yo sé, por lo que yo he investigado, en Sinaloa se le ve con respeto. Y no importa que sea el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, que además, pinche revistucha, yo no sé quién la toma en serio, ¿no? No importa que lo sea, el que él se enriquezca y el que él tenga una red de distribución mundial, no lo convierte en un gran capo, ni lo convierte en un enemigo número uno, lo convierte en un títere. Porque los que están atrás de las sombras en los gobiernos más poderosos del mundo son los que de él reciben más del 50% de las ganancias. ¿Y cómo lo sé? No lo sé, lo estoy especulando. Pero es totalmente lógico. Porque no hay otra manera de entender cómo el sistema juega a tener una guerra eterna contra las drogas y contra los cárteles, de la misma manera en que Estados Unidos juega a tener una guerra eterna en contra del Estado Islámico, o ISIS, o Daesh, o Al-Nusra, como se le llame, pero nunca los destruyen, simplemente juegan a que pelean contra ellos, porque toda la ganancia va hacia todos esos programas, secretos, que los gobiernos más poderosos del mundo tienen en todos sentidos, desde desarrollo militar hasta desarrollo tecnológico, el desarrollo de todo tipo de sistemas secretos, llámense ciudades subterráneas, ciudades submarinas, naves militares interespaciales, no importa cómo se le llame, existe y para eso lo usan, porque toda esa remesa no es detectable. Y ahí es donde está el secreto de por qué jamás se va a poder poner en la mesa seriamente la legalización de todas las drogas, y ahí está el por qué la legalización de la marihuana. Es simplemente callar a la sociedad, calmarla con más circo de mentiras hacia la legalización de un producto, de una hierba que nunca debió ser ilegal y que nunca debió haber sido llamada droga en primer lugar. Adelante, Draco. Bueno, el siguiente tema, y creo que sería para continuar, para terminar, continuar y terminar, es acerca de esta guerra de inicio desde Nixon y tocando México, de esta guerra contra el narcotráfico. Y ahí voy como lo que me decías, Juan, de que comparo bueno, en el caso mexicano, en el suelo mexicano, todo esto, este desmadre en esta disque guerra contra el narco, la comparo con lo que fue la época de la prohibición, ya saben, de la prohibición del alcohol, y me comentaban, o me dejaron de entendido este cuestionamiento. México estará culturalmente preparado para la disque legalización de esta hierba. Disque legalización con todo lo que han dicho. Yo diría legalización no solo de la marihuana, sino, concuerdo contigo, Juan, de todas las drogas, y ahí va. Ningún gobierno tiene el derecho de prohibirnos qué cosa, o de decirnos qué cosa nos debemos meter o no
a nuestro cuerpo. Eso lleva por nuestro propio criterio. Y al final quiero decir de que Shanakwa, quiero decir de que creo que la peor maldición que le pudo haber pasado al ser humano fue descubrir el petróleo. Y tengo otra reflexión o una comparación, reflexión y comparación acerca de del petróleo con algo proveniente de un juego conocido como Gears of War. Yo también soy gamer y no lo ya ni lo niego. Ya. Empezamos por Shanokwa Perdón que te y interrumpa, Draco. Un segundito. Yo quisiera pedirles que hiciéramos una intervención de 1 minuto y medio, 2 minutos ya para despedirnos, uh-huh. porque ya es medianoche. Sé que empezamos tarde, pero y nos alargamos porque pues nada más éramos 2 personas, ¿verdad? Sí. Pero para empezar a establecer esos estrictos controles de tiempo, porque yo tengo obviamente mis asuntos privados que atender. Sí, sí se pueden quedar un poco para dar esta comparación y reflexión. Ya al final, si les pido, bueno, o si no, ya lo escucharán grabado, si es que tienen la paciencia y el tiempo. Y empecemos por Shanokwa y al final Juan. Muchas gracias, Draco. Muchas gracias, Juan. Me daré prisa para que esto sea lo más breve posible. Me ganaste la reflexión, Draco. Te ponía ahí en el chat, pinche Draco, hasta parece anarquista. Así es, mi querido Draco. Nosotros somos personas libres, somos hombres y mujeres libres, y al ser libres, nadie nos viene a andar prohibiendo absolutamente nada. Nadie nos puede prohibir absolutamente nada, y si nosotros nos queremos meter hasta los dedos, o hasta lo que no, lo podemos hacer, porque de la piel para adentro mando yo, nadie más. Y efectivamente, como les decía en el bloque pasado, la forma en cómo están en México queriendo legalizar la marihuana es la forma más estúpida que puedan hacer. Van a favorecer a los grandes consorcios privados, a las grandes transnacionales, a las grandes tabaqueras internacionales. Van a favorecer nuevamente al mercado y precisamente nos van a querer callar el hocico, eh, literalmente con humo de marihuana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿De qué forma sería la forma más amable? De entrada, el autocultivo. Que toda aquella persona que desee fumar marihuana, consumir cannabis de forma recreativa o medicinal, que la siembre en su casa, sus macetitas, sus semillitas, su agüita, su tierrita, y va a ser la experiencia más grande que han hecho en su vida. ¿Se acuerdan todos ustedes cuando en el kinder pusieron su frijolito a germinar y le salió su plantita? Bueno, habemos algunos que sabemos que la vida iba a ser dura cuando nuestro frijolito no germinó, ¿verdad? Pero bueno, a todos los que sí les germinó, pues déjenme les digo, eso mismo pueden hacer ustedes en la comunidad de su hogar. Háganlo, se los recomiendo. Y se van a dar cuenta que no hay cosa más maravillosa que ver crecer una planta, que al final te va a dar un fruto y que ese fruto te va a gustar, lo vas a disfrutar, no importa cómo lo consumas, si lo comes, si lo tomas, eh, como tú quieras, te va a gustar y te vas a sentir bien y no le vas a hacer daño absolutamente a nadie.
Al hacer esto, si todo consumidor pudiera hacer esto, de repente el mercado negro, el tráfico ilegal de droga se vendría abajo, porque entonces su producto no valdría absolutamente nada, porque entonces hubiera incluso, existe algo llamado cultura del cannabis, que se trata de cultivar la planta más bonita, darle la forma que uno desee, la planta con mayores efectos, con distintos efectos, porque no todas las plantas, no toda la marihuana es igual, ¿eh? Como dijo el compañero. Hay marihuana para cada ocasión, para cada cosa. Dependiendo de lo que lo quieras, es el tipo de marihuana que vas a cultivar, la especie, la variedad. Hay muchísimas cosas. Es como el vino. Para obtener distinto tipo de vino, tienes que tener distinto tipo de uva. De la misma forma, para tener distinto tipo de efecto, tienes que tener distinto tipo de planta. Vaya, es toda una cultura. Espero puedan comprender eso, podamos ser empáticos en cuanto a ello. Dense cuenta que si sucediera esto en una primera etapa, el mercado negro, el mercado ilegal de la marihuana en México se vendría abajo. Y entonces todo el cultivo sería absolutamente el ilegal, el del narcotráfico, como siempre, sería para los gringos. Porque, oh, curiosamente, en el momento que pasa la droga, la frontera, desaparece, se beatifica, nadie sabe dónde va. Toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas, agarran a un pendejo con 2 toneladas, 5 pendejos que iban cruzando la frontera como burros, y todas las demás toneladas, ¿dónde quedaron? ¿Y los gringos? No saben. Pero el problema dicen que somos nosotros quienes la cultivamos, más no ellos quienes la consumen. ¿Quieren que, ¿Quieren que deje de existir tráfico de droga? Que dejen de consumir esos hijos de su puta madre de los gringos, así de sencillo. No hay otra, no hay más. Posteriormente del autocultivo, en donde todo consumidor, ya sea recreativo o ya sea de medicinal, entonces viene la apertura al público en general, se abre, eh, en este caso expendios, como cafeterías, como en Holanda, estos famosos coffee shops, lugares en donde tú, Draco, tú, Juan, en donde podemos ir juntos a ese lugar a comprar cierta cantidad de cannabis, consumirla dentro del inmueble, posteriormente comer, porque sirven comida, es un restaurante, pasárnoslas bien, y terminando el efecto salimos y cada quien a su casa como si te fueras a tomar una cerveza, como si fueras a comer una pizza con tus amigos, como si te tomaras un tequila a la hora de la comida, una cerveza, es exactamente lo mismo. Y entonces, ya que educaste al pueblo, a los consumidores empedernidos, aquellos que vas a enseñarles a valerse por sí mismos, a ser autónomos, a ser autogestivos y no depender de comprarla, de tener dinero para poder comprarla al comercio ilegal, y que posteriormente lo puedas hacer de forma recreativa con tus amigos, de forma ocasional, pues yo la neta no la he probado, pero se me antoja a ver qué pasa y jamás lo vuelves a hacer. Y puedes decir, no, no me gustó, pero ya la probé, tan sano y no te pasó nada y no tienes el estigma. Y ya, por último, entonces sí viene la etapa industrial, en donde precisamente todos los productos o los subproductos que salen, o todos los productos que salen del cáñamo, entonces sí se industrializa, pero yo exigiría, y perdón por mi forma de pensar, que fuera hacia la industria nacional, que toda esa industria fuera nacional, y ya muy anarquista, que fueran cooperativas. Pero bueno, tomemos en cuenta de que esta es así como que la forma idílica de cómo se pudiera hacer para poder educar al pueblo y evitar de que existan esos malos entendidos de que, no, es que se va a degradar y la chingada y todo eso. Y dando respuesta rápidamente acerca de lo que dijo Draco de la lucha que se está llevando, efectivamente, a partir de personas que quieren legitimar un gobierno, utilizan las armas, utilizan el miedo. Por eso el señor Richard Nixon, por eso todos los presidentes que han utilizado
armas, utilizado guerras, utilizado excusas para someter al pueblo por medio de la fuerza, del miedo. Es eso, única y exclusivamente eso, un método, una doctrina de shock para tener al pueblo acobardado y no responde. Gracias. Bueno, yo les pido una disculpa. Yo sé que muchos querían seguirnos escuchando por lo menos una hora más, pero yo tengo mis principios acerca de estas tertulias y no creo conveniente que se extiendan por más de 2 horas. Es una cuestión que algún día podremos explicar. Además recuerden que estoy aquí en Canadá, donde yo estoy, ahorita estamos a menos 20 grados centígrados. Uno se la pasa encerrado, son vacaciones, mi familia y yo estamos juntos, les debo el estar juntos. Y no es ningún secreto que como estamos todos el día encerrados, todos somos aquí en la casa, desde los niños hasta mi esposa y yo somos muy asiduos a los videojuegos y literalmente estamos haciendo cola porque acabamos de adquirir esta Navidad la nueva consola de PlayStation 4 y es mi hora de jugar y no puedo desvelarme tanto, ya lo hice durante 2 días, así que tengo que aprovechar 2 o 3 horas máximo de juego antes de que mañana vuelva a haber otra cola de niños jugando todo el día. Entonces, bueno, mi despedida sería muy sencilla. Para vencer el miedo que nos imponen a través de la prohibición de todo. Porque si ustedes lo ven, lo más maravilloso de la vida es lo que más está prohibido. En Facebook podemos ver, yo como artista erótico, como artista que basas en más del 50% de su trabajo creativo en el erotismo puro, en la pornografía, como un símbolo, como un sinónimo de erotismo, puedo ver como en Facebook, porque yo en Facebook tengo cientos de contactos que también son artistas eróticos de ultra renombre internacional, los banean, los castigan una y otra vez, al grado de que algunos ya les han suspendido sus cuentas, cancelado, matado sus cuentas para siempre, por postear arte erótico. Y sin embargo, por el otro lado, Facebook permite que cualquier pelele, que cualquier mequetrefe, cualquier persona publique en su pared videos de decapitaciones, de descuartizamientos en vida, de guerra, de hambre, de muerte y otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos están haciendo con esto? No nos están controlando nuestras vidas. Eso es secundario. Están controlando nuestro espíritu. Están cada vez engrosando más ese muro de concreto que cubre las 4 paredes y el techo y el suelo de nuestra prisión virtual, que es esta sociedad. Vivimos en ciudades cárceles. Vean la película My Dinner with Andre. Búsquenla en YouTube. Vivimos en cárceles invisibles. Nuestro espíritu está siendo bombardeado todos los días con todo tipo de desinformación, con todo tipo de miedos, de temores. La única manera de derribar esas paredes es darnos cuenta como individuos de lo que está sucediendo. Como individuos, señoras y señores. De nada sirve que vayamos a marchas, de nada sirve que participemos en mesas, de nada sirve que seamos miembros activistas de grupos de choque social, de protesta social,
si no nos damos cuenta como individuos y despertamos como individuos. Porque si bien somos parte de una maquinaria global, de una maquinaria universal, galáctica, hacia arriba y hacia abajo, todos formamos parte de un todo. Si no entendemos que primero existe el individuo y después el todo, nunca, nunca vamos a salir adelante. Y el nuevo orden mundial que existe desde hace decenas y decenas de miles de años, bajo imperios y nombres distintos, nunca va a poder ser vencido. El sistema de control es invencible. El sistema de control tiene que caer solo cuando cada individuo del planeta se dé cuenta de esa creación, de esa grandeza que tiene dentro de sí, de que no es necesario nada más que darle la espalda al sistema. Pero si le damos la espalda al sistema, unos cuantos cientos por aquí, unos cuantos miles por allá, si acaso tal vez unos cuantos cientos de miles por acullá, no sirve de nada. No lo vamos a vencer. Sin embargo, y no nos confundamos, esa inutilidad se convierte en utilidad cuando nosotros, que somos apenas un puñado de individuos despiertos, seguimos resistiendo, porque de eso se trata, por el momento y en el futuro próximo, de resistir. Todo ese cambio que queremos ver, hay que poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que no lo vamos a ver ni en 50 ni en 100 años. Falta mucho. Y de lo que hay que darnos cuenta es de que lo trascendente y lo importante de nuestra existencia hoy es la resistencia individual y el conocerse total y absolutamente a uno mismo y atenderse a uno mismo, procurarse a uno mismo y atender su hogar. Ya después viene lo demás. Yo me despido, Draco, no cuelgo, pero pongo el mute. Les agradezco a todos, que tengan muy buena noche. Ya escucharé mañana el final. Que tengan un feliz año todos. Espero que no esté tan difícil como el 2015, aunque lo dudo. Y por favor, despierten y piensen en ello. Bueno, ahora voy con la comparación y la reflexión que se podría dar es en dentro de la serie de juegos, y es una serie Gears of War, existe algo conocido como la emulsión, que es lo equivalente al petróleo. Y ahí está, digamos, la comparación. Hemos matado por conseguirla, tanto bueno, lo voy a decir de esta manera. Hemos matado por conseguirla, y ahora nos está matando en cuestión a la emulsión. Y es posible que pase lo mismo que el petróleo, que hemos como especie matado por conseguirlo. Y aparte de que hemos hecho, o de que se ha hecho un montón de estupideces, y solo falta que nos termine por matar a nosotros. Y me despido, soy Draco el Dracul. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Piensen en esto y gracias a todos por aguantar a estas horas. Y disculpen la tardanza, fueron problemas técnicos entre el internet, bueno, que usa su servidor, y los problemas que luego Google genera para conectarnos. Y salud.